A continuación, Español 3, Bloque 3, Evaluación. Oraciones compuestas en la construcción de explicaciones. Programa 23. Oraciones compuestas en la construcción de explicaciones. En este programa analizaremos cómo se usa la relación lógica en oraciones compuestas para construir argumentos explicativos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más. Hoy analizaremos distintas maneras para construir argumentos explicativos en informes científicos. En este informe sobre la destrucción de la capa de ozono en la atmósfera, se explica la importancia de que los países más industrializados tomen acuerdos para la reducción en la emisión de gases con el fin de detener ese peligro. ¿Sabían que en el grupo de científicos que explicó este fenómeno estaba un mexicano? Nací en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. Mi padre fue un abogado, que además de ejercer su profesión, era maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1960 comencé los estudios de Ingeniería Química en la UNAM. Después de hacer estudios de posgrado en el extranjero, regresé a la UNAM y creé ahí el primer posgrado en Ingeniería Química de México. En 1968 ingresé a la Universidad de Berkeley para realizar mis estudios de posgrado en Físico-Química. Elegí el proyecto de investigación, el devenir de los clorofluorocarbonos en la atmósfera, simplemente por curiosidad científica. Me emociona mucho saber que pude hacer algo que no solo contribuyó a nuestra comprensión de la química atmosférica, sino que también tuvo profundas repercusiones en el medio ambiente global. Lo que queremos hacer como meta científica, pues, es, por un lado, entender cómo funciona la atmósfera. Sabemos que hay procesos meteorológicos muy importantes, pero eso se conocía desde hace muchos años, la importancia de la meteorología, pues es fundamental para el funcionamiento de la atmósfera, pero el problema de la química no estaba tan claro. Y resulta que lo que sucede es que hay cierta cantidad, lo que llamamos compuestos traza, concentraciones muy pequeñas de ciertos compuestos que afectan de una manera muy importante al funcionamiento de todo el sistema. Entonces, en las ciudades sabemos que muchas de estas emisiones, en la atmósfera misma, hay transformaciones químicas. O sea, no son las emisiones directas, sino las transformaciones químicas en la atmósfera que producen compuestos muy tóxicos. La controversia tan interesante que se dio en el Congreso de los Estados Unidos respecto a las teorías de Sherwood Rowlands y de Mario Molina de la destrucción de la capa de ozono. Fue verdaderamente un devenir interesantísimo que hoy en día la gente ya no lo toma en cuenta. O sea, como que hicieron un gran descubrimiento, les dieron el premio Nobel y ese es el fin de la historia. No, fue una historia humana muy intensa. Me acuerdo de plenarias y de sesiones y de interrogatorios verdaderamente bárbaros por parte de congresistas de los Estados Unidos en contra de Mario Molina porque dudaban de su teoría. Y es que esta teoría, de ser realidad, iba a causar un impacto económico muy importante. Decían, bueno, pues si es que si esto no es cierto y legislamos al respecto, vamos a causar un daño económico importante. Y la industria, los fabricantes de los CFCs, desde luego se defendieron también y contrataron a científicos de gran renombre para desmentir las teorías de Sherwood Rowlands y de Mario Molina. Entonces eran agrios los debates en el Congreso, los descalificaban, decían que hacían mala ciencia, que algún interés económico oculto deberían haber tenido por ahí, ¿no? Que hubiera desanimado a cualquiera, porque pues evidentemente el desacreditar a un científico en el Congreso de los Estados Unidos pues podría significar el fin de su carrera. Y sin embargo, con una gran tranquilidad, que es algo que siempre me llamó mucho la atención, de Mario, convencido de que lo que estaban haciendo estaba bien, y me acuerdo muy bien que dijo, y es que si no es, hay que demostrar que no es, porque lo que tenemos que hacer es saber.
qué es lo que está pasando. El doctor Mario Molina recibió en 1995 el Premio Nobel de Química por el descubrimiento y la explicación sobre las reacciones de la destrucción de la capa de ozono. Argumentó sobre la amenaza que representaba continuar arrojando a la atmósfera toneladas de productos químicos. Un lector que se acerca a este tipo de texto espera encontrar las respuestas concisas a preguntas como quién lo escribe, de qué trata el informe, a quién está dirigido y, sobre todo, cuáles son sus conclusiones y o recomendaciones. Para que los resultados obtenidos en la investigación que realizó este grupo de científicos tuviera el impacto, fue necesario que las explicaciones de su informe estuvieran dichas con claridad. La estructura sintáctica de expresiones argumentativas se basa en la utilización de nexos lógicos. Analicemos un ejemplo de oraciones compuestas, también llamadas causales. La destrucción de la capa de ozono afectaría la vida de millones de personas en todo el planeta, pues perderían su casa y sus trabajos. Si leemos solamente la primera oración, la destrucción de la capa de ozono afectaría la vida de millones de personas en todo el planeta, no podemos entender su sentido completo. En cambio, si la unimos a una segunda oración como perderían su casa y sus trabajos, la idea asumiría mayor sentido. Sin embargo, solo se puede comprender si la unimos a la primera oración con el nexo pues. Esta palabra nos indica que hay una relación causal entre ambas oraciones. Lo que dice la primera explica o es la causa de que suceda lo que dice la segunda. La palabra pues puede ser sustituida por otras que conserven la relación entre ambas oraciones. ¿Por qué o puesto que? Los párrafos argumentativos también se construyen con oraciones consecutivas. Vamos a identificar algunas de estas utilizando nuevamente la explicación del Dr. Molina acerca del descubrimiento que él y su equipo realizaron. La Tierra está rodeada por una capa de gas formada por diversos elementos como el ozono. La capa de ozono es fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que funciona como filtro que impide el paso a los perjudiciales rayos ultravioleta emitidos por el sol y permite la entrada de los rayos utilizados por las plantas para realizar la fotosíntesis, proceso por el que se obtiene gran parte del oxígeno necesario para que exista vida en la Tierra. Los productos químicos presentes en los aerosoles y otros gases que se usan en equipos de refrigeración, aire acondicionado, limpieza de materiales de la industria electrónica, espumas plásticas, entre otras, son compuestos que por su composición química suben y alcanzan capas superiores de la atmósfera. Observemos qué relación existe entre las oraciones que conforman la explicación anterior. Millones de personas perderían su casa y sus trabajos, así que se afectaría su forma de vida. En este caso, lo que dice la segunda oración es consecuencia directa de lo que dice la primera. A este tipo de oraciones se les conoce como consecutivas, ya que poseen una relación invertida a las causales. Otro ejemplo. Esos gases son compuestos muy estables, no son inflamables ni tóxicos. Por ello, suben y alcanzan capas superiores de la atmósfera. En este caso también pasa que el significado de la segunda oración, suben y alcanzan capas superiores de la atmósfera, depende de esos gases son compuestos muy estables, no son inflamables ni tóxicos, cuyo significado podemos apreciar completamente. Podemos sustituir la expresión por ello y escribir por tanto, por consiguiente, de modo que. Pero la explicación que nos ofrecen el Dr. Molina y su equipo de trabajo no concluyen aquí. Veamos cuáles serían las graves consecuencias de no revertir el daño ocasionado en la atmósfera. Una vez en la atmósfera, esas moléculas inician una serie de reacciones químicas y liberan átomos de cloro considerados ozonófagos, que buscan y destruyen las moléculas de ozono.
Si se destruyera la capa de ozono, entonces el aumento de la radiación desencadenaría una serie catastrófica de reacciones biológicas, como el aumento en la frecuencia de enfermedades infecciosas y cáncer en la piel, solo por nombrar algunas. Sumado a la destrucción de la capa de ozono, muchas acciones del hombre han enfrentado a la Tierra al llamado efecto invernadero. Un aumento acelerado de la temperatura terrestre está provocando el derretimiento de grandes masas de hielo polar y, por tanto, la elevación del nivel del mar. Si esto se agrava, grandes franjas de tierras costeras e islas quedarían cubiertas por el mar. Estos cambios también tendrían otro tipo de consecuencias sociales. Se afectaría la forma de vida de millones de personas alrededor del planeta, pues perderían su casa y sus trabajos. Económicas. Se perderían grandes extensiones de tierras en donde se producen alimentos. No habría posibilidad de asumir los altos costos de la atención que requeriría el gran número de personas que enfermarían de cáncer de la piel u otro tipo de infecciones. Sobre las consecuencias posibles, es necesario entender qué pasaría si... Esta forma de explicar lo que podría pasar se construye usando oraciones condicionales. Analicemos algunas. En esta estructura hay una formulación de hipótesis, pues el efecto que expresa la segunda oración depende de que efectivamente suceda lo que expresa la primera. Si la capa de ozono fuese destruida, entonces el aumento de la radiación desencadenaría una serie catastrófica de reacciones biológicas. Esta forma utiliza los nexos sí y entonces, aunque muchas veces el entonces se suprime y queda implícito. Por ejemplo, si esto se agrava, podrían llegar a desaparecer grandes franjas de tierras costeras e islas debajo del nivel del mar. Hemos visto cómo hasta las explicaciones de fenómenos muy complejos deben tener una estructura lógica que nos permita comprender la relación que existe entre hechos o fenómenos que causan o provocan otros. Cuando realicen su reporte experimental, incluyan explicaciones sobre las causas y efectos del fenómeno que investigaron. Además, procuren incluir los resultados y conclusiones que hayan alcanzado. El doctor Mario Molina es un científico orgullosamente mexicano que alertó al mundo entero de posibles desastres ecológicos. Gracias a él y a su equipo, desde hace algunos años se han tomado medidas para detener y revertir la destrucción de la capa de ozono. Para conocer más acerca de su vida y su trayectoria como científico, te invitamos a consultar las páginas electrónicas que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo programa.